Muchas gracias, señor presidente, señores comisionados. La presente síntesis recoge los aspectos más relevantes durante el periodo 2002-2010 en materia de derechos humanos en Colombia, así como la situación actual, y queremos señalar cuáles consideramos deben ser los principales compromisos que el gobierno del doctor Juan Manuel Santos debe atender tanto de manera inmediata como a mediano plazo para hacer efectivas las garantías y derechos fundamentales para la población colombiana, haciendo énfasis en materia de los derechos de las víctimas y restitución de tierras. En primer lugar, enmarcar la política de defensa y seguridad democrática, como ha sido conocido de esta honorable comisión. El Plan Nacional de Desarrollo de los 8 años del gobierno de Álvaro Uribe Vélez tuvo como eje central en su política la defensa y seguridad democrática. Perdón. Esta política impactó cada aspecto de la vida nacional. Con fundamento en ella, el pasado gobierno, al mismo tiempo que negó el conflicto armado interno y no desarrolló ninguna política de paz, involucró amplios sectores de la población civil en el combate contra los grupos guerrilleros mediante la utilización de diferentes formas, mediante cooperantes e informantes, mediante la creación de los soldados campesinos que integró a la población civil poniendo en riesgo tanto a unos como a otros, mediante la suplantación de las autoridades locales y departamentales a través de los llamados consejos comunitarios, instó a la fuerza pública permanentemente a realizar allanamientos ilegales y detenciones masivas y desautorizó a órganos judiciales mediante contraórdenes de cumplimiento inmediata dadas a autoridades civiles, de policía y militares. La aplicación de la política de defensa y seguridad democrática implicó el incremento en un 40% de la fuerza pública y propició para que este año 2010 el presupuesto asignado para defensa y seguridad sea 10 veces más que el asignado para la educación superior. La militarización de la vida civil en Colombia no se profundizó más porque la Corte Constitucional declaró inconstitucional el intento de reforma de la Constitución Política que se hizo mediante el Acto Legislativo 2 de 2003. En la misma dirección apunta el tratado firmado con los Estados Unidos para el uso y funcionamiento conjunto de 7 bases militares por parte de tropa y aeronaves norteamericanas para la lucha antiterrorista que gozarán de inmunidad diplomática. Como una herramienta para la ejecución de esta política de defensa y seguridad democrática, se utilizó el Departamento Administrativo de Seguridad DAS, dependiente directamente de la Presidencia de la República, para controlar mediante actividades de inteligencia cualquier expresión que no estuviese acorde con los planes del Gobierno Nacional. Así, desde el DAS se puso en marcha una empresa criminal, como lo ha señalado la Fiscalía, para vigilar y realizar ataques y hostigamientos contra defensores de derechos humanos, líderes sociales y políticos de oposición, así como para interferir la administración de justicia. Con los ataques sistemáticos y las intromisiones del gobierno pasado en contra de la rama judicial, en especial contra la Corte Suprema de Justicia, se puso en riesgo uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho, cual es la independencia de las 3 ramas del poder público. Parte fundamental de la política de Álvaro Uribe Vélez fue el proceso de desarme, desmovilización y reinserción. Uribe Vélez facilitó todas las condiciones para que los grupos paramilitares se legalizaran en dicho proceso, estructurado bajo un modelo de sociedad de posconflicto que no existe en Colombia. Hay al menos 2 elementos que indican que en Colombia no habría condiciones para darse un proceso de transición. El primero es que los grupos paramilitares no eran los únicos actores armados, a pesar de que el gobierno de Uribe Vélez solo quiso negociar con ellos. El segundo, que los grupos paramilitares eran solo la expresión armada de un terrorismo con tentáculos en el Poder Ejecutivo, en el Congreso, las Fuerzas Armadas y el sector empresarial, que no ha estado dispuesto a desmovilizarse. Voceros tanto del pasado gobierno como del actual han afirmado en distintos escenarios nacionales e internacionales que el paramilitarismo en Colombia
es un fenómeno extinguido y que los grupos que actualmente controlan las ciudades son bandas criminales emergentes que han surgido después del proceso de desmovilización. Los grupos que el gobierno nacional ha dado en llamar BACRIM tienen estructuras jerárquicas, están fuertemente armados, tienen nexos con sectores de la fuerza pública y no se limitan a actividades relacionadas con el narcotráfico u otras conexas, como se ha señalado. En realidad, son grupos que continúan desarrollando acciones militares contra sectores sociales y políticos, como sindicalistas, líderes cívicos, defensores de derechos humanos, sectores de la oposición. Han sido los responsables de asesinatos de defensores de derechos humanos, incluso en los 75 días que va de gobierno, y en muchos casos fueron quienes organizaron las condiciones materiales para las ejecuciones extrajudiciales que permitieron al ejército presentar a civiles inocentes como si hubiesen sido muertos en combate con la guerrilla. La situación adquiere mayor gravedad que por sí misma la comporta, en cuanto que desde el gobierno nacional se persiste en negar la existencia del fenómeno, lo que implica la ausencia de políticas criminales claras y unos planes de trabajo adecuados cuando se investigan los hechos delictivos y los ataques realizados por estos grupos. Quizás el problema más grave del proceso de desarme, desmovilización y reinserción es que dejó intactas las estructuras políticas y económicas que han sustentado el paramilitarismo en Colombia, con una fuerte presencia en el Congreso de la República. De otro lado, la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, aprobada con una filosofía de una ley penal transicional, ha posibilitado, como lo sabe esta comisión, que miles de ejecutores de crímenes de lesa humanidad permanezcan libres y que sus actos queden en la impunidad y el olvido. De los 31.671 paramilitares que el gobierno de Uribe reportó como desmovilizados, solamente 3.635 fueron postulados a la Ley de Justicia y Paz. Los demás accedieron a una amnistía de facto, porque nunca pasaron por un proceso judicial, aún a pesar de lo dicho por la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia. Y de los 3.635 postulados a la Ley de Justicia y Paz, solamente 621 han ratificado su voluntad de acogerse a ella. ¿Eso qué quiere decir? Que menos del 2% de los paramilitares que el gobierno dice que se desmovilizaron estuvieron dispuestos a someterse a algún tipo de justicia. Durante 5 años de vigencia de la Ley de Justicia y Paz, solo se han producido 2 sentencias. Una fue declarada nula y la otra está en trámite de apelación. En el año 2008, esta comisión sabe que el gobierno extraditó a los Estados Unidos a 18 comandantes paramilitares que se encontraban participando en el proceso de Ley de Justicia y Paz, y esa decisión afectó el curso de los procesos internos y se constituyó en un fraude para los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. La Ley de Justicia y Paz termina su vigencia durante el año 2010 y la intención que ha manifestado el actual gobierno es prorrogarla. En estas condiciones, prorrogar una ley que no ha posibilitado la realización de justicia para las víctimas, aún en el hipotético de que fuese una justicia verdaderamente transicional, es perpetuar la impunidad. La crisis estructural de la rama judicial en Colombia fue profundizada por el gobierno de Uribe Vélez, que inició su mandato con la disolución del Ministerio de Justicia en lo que era el Ministerio de Gobierno. Durante los 8 años de mandato, el gobierno de Uribe Vélez atacó sistemáticamente a la Corte Suprema de Justicia, como lo conoce esta comisión, como consecuencia de las investigaciones realizadas por esta sobre los vínculos del paramilitarismo con las mayorías en el Congreso de la República. El gobierno de Uribe Vélez desconoció además los derechos laborales de los operadores de justicia y utilizó la figura de la conmoción interior para impedir los reclamos y protestas de los empleados de la rama judicial. Con la intención de garantizar el nombramiento de un fiscal que atendiera los intereses de la seguridad democrática, Uribe Vélez presentó una terna para fiscal general de la Nación que en concepto de la Corte Suprema de Justicia era inviable. Fiel a su filosofía intransigente, Uribe Vélez persistió en mantenerla durante prolongado tiempo. Cuando la cambió parcialmente y la Corte la declaró viable,
Ya se habían establecido unas correlaciones de fuerzas internas dentro de la corporación que han imposibilitado la elección de un fiscal. Hoy la crisis de la justicia se refleja en que hay problemas de eficacia en materia penal porque la implementación del sistema penal acusatorio no ha dado los resultados esperados, porque hay congestión en todas las jurisdicciones, porque hay interferencias de la rama ejecutiva en el nombramiento de magistrados, porque hay problemas de orden administrativo y de recursos, dentro de otros, y dentro de la propia rama judicial se acepta la necesidad de una reforma. Sin embargo, tanto los operadores judiciales como sectores académicos consideran que cualquier reforma debe partir en primer lugar de establecer unos objetivos claros y que no basta con presentar un articulado. Creemos imperioso que el gobierno del doctor Juan Manuel Santos efectivamente continúe la política de concertación en lo que tiene que ver con la reforma de la rama judicial. 12 minutos. ¿Cuánto tiempo tenemos? Exactamente 9 minutos. Tenemos 9 minutos. Bueno. Como consecuencia de la empresa criminal que se ha ido develando, opera en el Departamento Administrativo de Seguridad DAS, sectores y políticos han reclamado la disolución del mismo. Por el momento, preocupa que el DAS siga a la cabeza del mismo director que tenía durante el periodo final del gobierno de Uribe Vélez, y que si el DAS se termina, el destino que tendrán los archivos de inteligencia legal e ilegalmente recogidos se desconoce. Las investigaciones por las actividades ilegales del DAS han sido fraccionadas y desarticuladas, lo que aleja la posibilidad de conocer la realidad acerca del alcance de los crímenes cometidos, la estructura de la organización, incluyendo las cabezas a la sombra, las víctimas afectadas y los daños causados. En cuanto al ataque a defensores de derechos humanos, aunque hay una audiencia después de esta, es obligado a hacer mención de los sistemáticos ataques que el gobierno de Uribe Vélez realizó en contra de los defensores de derechos humanos, a quienes nos trató de traficantes y enemigos de la democracia. Los defensores de derechos humanos fuimos amenazados, asesinados, perseguidos, desplazados, calumniados y judicializados ilegalmente. El programa Somos Defensores documentó que entre 2002 y 2009 un total de 1.057 agresiones contra defensores de derechos humanos habían ocurrido en el país. La situación en lo que resta, en lo que va de estos 75 días de gobierno es preocupante. Este balance sucinto del grave estado de derechos humanos que dejó Álvaro Uribe Vélez nos permite evaluar cuáles son las obligaciones y los compromisos que debe adquirir el actual gobierno a fin de revertir de manera positiva la situación. Saludamos las manifestaciones de buena voluntad y la disponibilidad al diálogo y reconocemos que constituyen de entrada el primer requisito para posibilitar la función de los defensores de derechos humanos, esto es, el monitoreo, la promoción y la defensa de los derechos fundamentales. Pero no bastan, señores comisionados, representantes del gobierno, no bastan las afirmaciones metafóricas y las promesas, como tampoco un simple cambio de tono en el que se dialoga con las organizaciones de la sociedad civil. Según el Observatorio de Derechos Humanos de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, en lo que va corrido del nuevo gobierno se han presentado, por lo menos, 4 asesinatos a defensores de derechos humanos reclamantes de tierras, así como amenazas y hostigamientos a miembros de sus organizaciones. Después del 7 de agosto han sido asesinados por lo menos 7 líderes de comunidades indígenas y persisten los hostigamientos, amenazas y ataques contra defensores de derechos humanos y sus organizaciones. En estas condiciones resulta imperioso que el gobierno nacional reconozca por lo menos, primero, que en Colombia no hay una situación de posconflicto, segundo, que en Colombia existe un conflicto armado interno, tercero, que la ley de justicia y paz ha fracasado como mecanismo para la búsqueda de la verdad. 4, que en Colombia se necesita una política de paz. Y quinto, que las víctimas tienen derecho a conocer la verdad y a que se les haga justicia.